Jesús totalmente divino y completamente humano. Son dos facetas en nuestro Señor y Dios que nos pasan, nos sobrepasan. No podemos entender todo ese misterio que hubo en la vida de Jesús en cuanto a su divinidad y en cuanto a su humanidad. Pero allí en Getsemaní se muestra esa faceta humana de Jesús puesta al límite de la angustia. Dice la escritura que se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a entristecerse y a sentir angustia. Recordemos que la escena empieza con los 11, se quedan 8 atrás y Jesús invita a estos 3 discípulos para que le acompañen a su oración de angustia. Jesús se adentra en el huerto para la oración. Está Pedro, Santiago y Juan, que son como unos discípulos predilectos, amigos de Jesús. Por lo menos es lo que nos expresa Mateo y Marcos. Los otros quedan allí afuera, sentados cerca de la puerta del huerto, y vieron a Jesús alejarse con ese pequeño grupo. Los que se quedaban sabían que no era la primera vez que el maestro llamaba a estos 3 discípulos y se apartaba con ellos. Probablemente en esas ocasiones cobraría más fuerza en cada uno de aquellos ese sígueme que llegó a cambiar la existencia de ellos. Cuando el maestro se dirigía a los 3 en esos términos, los demás entendían que algo importante había sucedido o que algo iba a ocurrir. Solo con ese detalle en las andanzas de Jesús tendrían que haber entendido o afinado el corazón y los oídos de que algo grande iba a pasar. En Getsemaní, los 8 permanecen a la distancia, sentados, seguramente intentando orar, como el Señor les ha dicho en Lucas 22, pero finalmente se han dormido. En los relatos de Mateo y Marcos, las dramáticas idas y venidas de Jesús en el huerto con los apóstoles expresan casi siempre una relación al pequeño grupo de Simón y los hijos de Zebedeo. Estos 3 habían sido testigos de la grandeza de Dios y ahora van a ser testigos de la congoja y la humillación del mismo Señor. La escena de Getsemaní parece narrada en un paralelismo muy interesante con el punto de la transfiguración en el monte Tabor, que todos recordamos. Allí en el monte, los 3 discípulos habían contemplado como un éxtasis a la gloria de Jesús. Dice que resplandecía el rostro y los vestidos de Jesús, mientras la voz del Padre señalaba al Hijo amadísimo, diciendo, escúchenle. Allí estaban Moisés y Elías que le acompañaban y conversaban con él, pero la voz estaba allí, escuchen a mi Hijo. ¿Recuerdan allí en el monte Tabor? Pedro dice, estamos aquí, hagamos 3 tiendas. Pero aquí en el huerto, esos mismos discípulos apreciarían no tanto la gloria, sino la agonía, ese calor humano de Cristo que estaba encerrado en la soledad en la que ellos mismos le dejaron. Ya no verían la luz y el resplandor de su rostro, sino la angustia en sus ojos y aquel sudor de sangre que bajaba de sus sienes. No oyeron en Getsemaní la voz del Padre, sino el gemido y el llanto de Jesús. Ante ellos y junto a ellos Jesús, precisan los evangelistas, empezó a entristecerse, a afligirse y a sentir angustia. Él mismo les estaba confiando la agonía de su alma, así como antes en la transfiguración les estaba confiando su divinidad. Estos vieron no solo el poder en la transfiguración, sino la afirmación de Padre diciendo, este es mi Hijo, es la voz que me representa en el mundo. Ahora están descubriendo a un hombre en una tristeza profunda, porque había tomado toda la humanidad. Jesús tomó las propiedades del hombre,
el temor, la angustia. Es lógico que los hombres vayan a la muerte contra su voluntad, pero en Getsemaní Cristo vive anticipadamente todo el proceso de la cruz, con un sufrimiento indecible. Pero el misterio de Getsemaní radica en que allí Cristo, ante sus discípulos, en la manera de anticipar ese dolor, nos revela también su debilidad, y es paradójico que aquí se muestre toda la perfección de la humanidad de Jesús. ¿Con qué ternura deberían haber reaccionado los apóstoles que habían sido testigos de la grandeza de Dios ante ese dolor y angustia? El Señor, en su bondad infinita, respetuoso de la libertad, les ofrece algunos pormenores significativos para que adviertan lo que están viviendo es un momento que nunca se repetirá. Sintió miedo y congoja. Aquel que venció los elementos de la naturaleza, aquel que venció los poderes de la tierra, aquel que venció las enfermedades incurables, aquel Señor del cielo y de la tierra estaba entristecido. No por miedo al sufrimiento, para eso había venido a la tierra. Quizás mucha de esa tristeza que ya venía allí reposada tenía que ver con la muerte del traidor. También el escándalo de los apóstoles que huirían, el rechazo de su pueblo, del pueblo judío, quizás por la futura destrucción de Jerusalén. Tantos puntos en donde Jesús mostró tristeza. Jesucristo estaba desoladamente triste, porque era muy grande la profundidad y la intensidad del mal de los hombres. Una humanidad que ha recibido tantos bienes, empezando por la vida misma, pero que ha preferido apartarse de su bienhechor. Estaba apenado porque, habiéndonos concedido la capacidad de distinguir y de elegir, el hombre ha elegido el mal, el descamino, el desprecio del amor. Razonando lo humano, se comprende el dolor de Jesús. Movido por su compasión divina, había lanzado una especie de seguridad a los suyos y la misma red que hoy nos protege a cada uno. Pero no mostramos la suficiente capacidad e interés en lo que es seguirle. A veces, muy de veras, tanta negligencia había y la sigue habiendo. Pero, ¿qué humano es Jesús aquí? Es que el Hijo Eterno de Dios se ha hecho verdaderamente hombre, hombre perfecto para entregarnos la naturaleza divina. ¿Cuánto encierra esta escena de Getsemaní? Los hombres pudieron contemplar su gloria y ahora contemplan su humanidad en plena tristeza. Ese es el Dios que nos acompaña. Es el Jesús a quien amamos. Es el Jesús que no nos abandonará tampoco en medio de las situaciones por más precarias que tengamos que vivir. Él estará allí porque Él entiende nuestro dolor y nuestra incapacidad. Tenemos verdaderamente en Jesús a un Dios confiable, a quien acudir en medio de cualquier situación. Y damos gracias a Dios por ello. Soy Ricardo Martínez, les he hablado desde la ciudad de Bucaramanga. Y bueno, comparta este tema si ha sido de ayuda para su vida. Mientras pasa el día, estemos contentos en el Señor.